Durante los 2 últimos siglos, las vacunas han sido considerado como el logro de salud pública más importante de la historia de la humanidad. Para que nos hable sobre el tema, hemos invitado a la doctora Yesenia Pérez, quien es médico pediatra. A ver, doctora Yesenia, ¿cuáles son las indicaciones de las vacunas? Cada una de las vacunas que tenemos debemos revisar la enfermedad para la cual estamos previniendo para decidir en qué momento se va a colocar. Para eso se hacen pruebas antes de que ya la tengamos en el mercado. Entonces vamos a tener vacunas como por ejemplo algunos gérmenes vivos, como por ejemplo la de sarampión. Estas se aplican después del año, porque si la colocamos antes puede haber alguna interacción si la mamá ha sufrido la enfermedad previamente. Hay otras que la podemos poner desde el momento del nacimiento, como la vacuna de BCG y hepatitis B. Entonces, las indicaciones van a depender de la enfermedad prevenible por vacuna que estemos colocando y en qué momento es más susceptible el individuo para colocarla. Ahora, ¿hay alguna situación especial en la cual se indique preferentemente una determinada vacuna? Sí, cada una de las vacunas vamos a ver que hay unas edades donde el germen pudiese atacar más el ser humano, como por ejemplo los niñitos menores de 5 años. Son más susceptibles a enfermedades como tipo meningitis, neumonía, y hay unos gérmenes que las producen más, como por ejemplo el neumococo, el Haemophilus influenza. Entonces, dependiendo de la edad, colocamos más esa vacuna. Y habría que revisar también la situación de cada uno de los niños, si son niños sanos completamente o tienen alguna situación especial que ahí tuviesen indicaciones ya especiales. Explíquenos, doctora, ¿cuáles son esas situaciones especiales en las cuales podemos incluirles las vacunas, aplicarles las vacunas a estos niños? Hay diferentes situaciones especiales, desde pacientes prematuros que a veces pensamos que no se pueden vacunar y deben recibir vacunas por su estado de inmunosupresión que tienen temporal. Hay algunas situaciones especiales que son más frecuentes como los niños asmáticos, que son procesos respiratorios y ellos deben tener sus vacunas y sobre todo los gérmenes que son prevenibles por vacunas que tienen que ver más con su afectación, como por ejemplo el virus de la influenza, el hemófilos, el neumococo, deben reforzarse estas vacunas. Y hay otras un poco más, digámoslo de una manera más grandes, como los niñitos que reciben tratamiento por un cáncer, quimioterapia, radioterapia, otros niñitos que tienen problemas renales como las nefropatías, que reciben tratamiento de esteroides a altas dosis. Ya ahí estos niños siempre se tienen que vacunar. Y lo más importante es que hay una gran variedad de vacunas, unas son inactivadas, la mayoría de las veces las pueden recibir, y algunas donde el germen está un poco atenuado, que son de gérmenes virus vivos, por ejemplo, ahí sí tendríamos que tener precauciones, pero ya eso lo veríamos en el momento que revisamos al niño. La mayoría de las veces son más las indicaciones que las contraindicaciones. Bueno, ese es en el caso de los asmáticos, pero hay muchas otras enfermedades que padecen los niños, enfermedades renales, cardíacas, hepáticas, de piel, que harían, ¿piensa usted colocarles alguna vacuna o suspenderlas y no aplicarles las vacunas? Generalmente pensamos que porque tienen una situación como esta que usted menciona, no deberían vacunarse. Todo lo contrario, esos pacientes generalmente son más susceptibles de tener estas infecciones. Por ejemplo, el neumococo en un paciente con cáncer puede tener hasta 15 veces más riesgo de adquirirlo que un niño sano. Entonces, todo lo contrario, hay que revisar, ver qué tipo de vacuna tenemos disponible para colocársela al niño. Si son gérmenes inactivados, muchas veces se las puede colocar y pensando que él tiene más riesgo, más bien deberíamos aplicarla. Y bueno, habría que revisar algunas situaciones como transfusiones, si recibe un tratamiento de inmunosupresión, algunas vacunas en algún momento dado no pudiésemos colocarlo, pero generalmente es más el beneficio y la mayoría de las vacunas se pueden aplicar. Solo hay algunas que, bueno, tendríamos que revisar a ver si hay una contraindicación momentánea y si no, vacunar a su contacto. Entonces, otra vía es, si este niño en algún momento, por ejemplo, no ha sufrido varicela, él tiene riesgo de sufrir varicela, si tiene una enfermedad de base, tiene más riesgo de sufrir varicela, no se la podemos colocar porque en algún momento dado, por ejemplo, recibe un tratamiento tipo quimioterapia. Bueno, una manera indirecta es vacunar a su contacto. Entonces hay que vacunar a los niños y a todos los contactos de estos pacientes de riesgo. Es decir, en líneas generales no habría ningún tipo de contraindicación para las vacunas, ¿o sí? Hay precauciones, más que contraindicaciones, precauciones.
Lo más frecuente a veces son los resfriados, que el paciente esté recibiendo algún tipo de antibiótico por alguna enfermedad leve. Esas realmente no son contraindicaciones como tal de las vacunas. Hay situaciones especiales donde sí, hay momentos donde el niño no la puede recibir, pero casi siempre son momentáneas, no son permanentes estas contraindicaciones. Entonces hay que evaluar cada caso para decidir si se coloca, pero la mayoría de las veces son más las vacunas las que se le puede colocar que las que tenemos que contraindicar o en algún momento dado tener una pequeña precaución. Sin embargo, a pesar de lo que usted está diciendo, de todas maneras las madres tienen como una especie de mito en el cual si el niño tiene alguna enfermedad, una pequeña gripe, un catarro o algo así, incluso en los propios centros ambulatorios lo rechazan para aplicarle la vacuna. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Qué le podríamos decir a las madres en ese sentido? Contraindicaciones más frecuentes y realmente no son motivos de que no vacunemos al niño. Más bien ese niño, si tiene mucha gripe, se arriesga a enfermarse y si no le colocamos la vacuna pueden tener esa enfermedad y tener más complicaciones. Hay razones en las cuales sí podemos tener precaución, pero lo más frecuente que son las diarreas, los resfriados, esos niños que están inclusive hospitalizados. A veces, muchas veces, nosotros los médicos dejamos de vacunar al paciente estando hospitalizado y es un momento que se pierde la oportunidad de vacunarlo. Entonces, el niño puede estar hospitalizado esta vez hasta 2 y 3 meses y necesita las vacunas, sí debemos aplicar. Entonces nosotros más bien debemos promover que se coloquen las vacunas y que aprovechando ahorita la Jornada de las Américas, que vayan a vacunarse para que pongan sus vacunas al día. Y finalmente, ¿nos podrías explicar qué es eso de la Jornada de las Américas? La Organización Mundial de la Salud desde el año 2002, ya ahorita sería el año número 13, trata de colocar las vacunas y recomendar a todos los estados que tenemos en Latinoamérica que se coloquen en todos los países y nos pongamos al día con las inmunizaciones. El fin último de la vacuna no es solamente que el individuo se proteja al colocarse la vacuna de una enfermedad, sino que se proteja a toda la población. Entonces el fin último de la vacuna es erradicar la enfermedad. Ya por ejemplo no vemos viruela, gracias a la vacunación no tenemos viruela en el mundo. En Latinoamérica vamos en vías de erradicación con la poliomielitis, no tenemos casos en Venezuela ya desde hace más de 20 años. Entonces, el fin último de la vacuna es erradicar la enfermedad. Entonces, a través de esta estrategia, una vez al año se colocan vacunas y se trata de que sea accesible las vacunas a toda la población de Latinoamérica. ¿Y nuestro país, Venezuela, está incluido dentro de esos países de la Jornada de las Américas? Sí, por supuesto. ¿En qué fecha es eso? Ya a partir de este domingo 26 se iniciaría esta jornada y se extendería hasta el 31 de mayo. ¿Y las personas que quieran vacunarse, dónde pueden ir? En todos los estados va a haber puestos de vacunación, aproximadamente 5.000 puestos va a haber en cada uno de los estados. Las personas ahí van a tener CDI, barrio adentro, hospitales, todos los que son entes públicos para esta jornada, de manera que deben ir los niños, toda la familia, para que se le coloquen las vacunas. Principalmente la vacunación va a estar dirigida a los niñitos menores de 5 años, a los adultos y a las embarazadas, pero se le va a dar las recomendaciones a cada individuo de qué vacuna debería tener para que esté atento y se las aplique en la medida de las posibilidades. Desde el programa SOS Educa, en la serie Hablemos de, hemos conversado con la doctora Yesenia Pérez acerca de las indicaciones y contraindicaciones de las vacunas. Esto como una contribución de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela en el programa Prevención de Mortalidad Infantil. Recomendamos a todos los padres acudir a su centro de inmunización más cercano para aplicarle las vacunas que les correspondan, bien sea porque no lo ha iniciado el esquema o bien sea porque lo ha suspendido momentáneamente.